Bueno, para empezar quiero decirles que la melatonina es una hormona y las hormonas son neurotransmisores que actúan sobre el cerebro, o sea, son unos mensajeros químicos que llevan una información de un grupo de neuronas hacia otro grupo de neuronas para que se cumpla determinada función. Hay muchas hormonas dentro del cerebro, hay muchas neurohormonas, bastantes, para la memoria, para el pensamiento, para podernos mover, para poder hablar. Hay muchas hormonas, son mensajeros químicos que se producen. No solamente van a estar en el cerebro, también van a actuar en otros órganos, actúan sobre todo el cuerpo. Entonces la melatonina es una de ellas, es un mensajero químico que va a llevar una información para que cumpla el cerebro determinada función. ¿Dónde se produce? Como dijeron, se produce en una glándula del cerebro que se llama glándula pineal, ¿sí? Que está en la parte posterior del cerebro, es pequeñita y hasta el momento la única función que se conoce de esa glándula es producir melatonina. La tienen todos los mamíferos, tenemos esa glándula y todos producen melatonina. Ahora, ¿de dónde deriva? O sea, la glándula la produce, pero ¿de dónde deriva ella? ¿Cuál es ese componente químico inicial que la va a producir? Y es un elemento que se llama el triptófano, que es un aminoácido. Un aminoácido es una porción pequeñita de una cadena de una proteína. Eso es un aminoácido, es un pedacito de proteína. Y el triptófano es un aminoácido. Y es un aminoácido esencial, se llama. Y esencial ¿por qué se llama así esencial? Porque debemos consumirlo en la alimentación, se debe consumir este aminoácido porque el cuerpo no es capaz de producirlo. Dentro de esos aminoácidos son 9 aminoácidos esenciales y el triptófano es uno de ellos. ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿En qué alimentos? En la gran mayoría. ¿En cuáles se va a tener un alto valor de triptófano? Podemos encontrarlo en leguminosas, por ejemplo, ¿sí? Como el garbanzo, como los frijoles, por ejemplo. Lo podemos encontrar en carnes como el pollo, el pescado, la carne de res, la carne de cerdo. Ahí también, en los lácteos también se encuentra. Y en los vegetales también se va a encontrar este triptófano. Entonces, si ustedes, ya de entrada les voy a decir, si ustedes quieren tener mayor melatonina en su cuerpo, y no solo la melatonina, porque ya les voy a decir qué pasa con ese triptófano cuando llega al cuerpo. Si ustedes quieren tener un mayor componente de este triptófano, pues deben tener una alimentación muy saludable, con esos alimentos que le acabo de decir. Muy bien, ustedes consumen eso, llegó el triptófano, entró al cuerpo y el cuerpo lo convierte en serotonina. Ese es de donde se va a derivar la melatonina, de la serotonina, que clásicamente se ha determinado como la hormona del sueño, la hormona de la felicidad, la serotonina. Esa serotonina se va hacia la glándula pineal y se va a almacenar durante el día cuando no hay luz solar o cualquier otro tipo de luz eléctrica. Esa serotonina queda ahí guardadita en la glándula pineal y no se va a usar, queda quieta. Cuando la luz solar se va, o sea, cuando el sol desaparece de nuestro territorio, esa serotonina empieza a convertirse en la glándula, se expone ante la glándula, sale de ese almacenamiento que tiene, se expone ante ella y empieza a convertirse en la melatonina. Es en la noche, ¿sí? Cuando se va el sol. Ahí empieza la melatonina a producirse. ¿A qué horas exactamente? ¿A qué hora se va el sol? Más o menos entre las 6 y 7 de la noche. Ya no tenemos sol, especialmente hacia las 7 de la noche en estos territorios de nuestros países cerca al Ecuador. A las 7 ya no tenemos nada de sol y ahí es cuando empieza a liberarse más melatonina, porque ojo que la melatonina está circulando 24 horas por todo el cuerpo, ella no desaparece en totalidad, sino que a esa hora empieza a producirse más.
Ya en horas de la madrugada, y estoy hablando 2 o 3 de la mañana aproximadamente, esta melatonina ya ha aumentado su concentración en el cuerpo hasta 10 veces. El pico más alto, o sea, la concentración más alta está entre las 11 de la noche y 3 de la mañana. Ahí, ahí es cuando se encuentra muy alta la melatonina. Por eso yo siempre les insisto, y si ustedes están en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, dentro de los hábitos saludables es acostarse pues temprano. Temprano estoy hablando entre las 9 o 10 de la noche. Y eso que muchos siglos atrás y milenios atrás, antes de que existiera la luz eléctrica, nos acostábamos mucho más temprano, a las 7 de la noche, cuando ya no había sol. Nos estamos acostando un poco más tarde, 9, 10 de la noche, inclusive hay personas que acuestan muchísimo más tarde, 12, 1 o 2 de la mañana. Y esto no es adecuado porque a esa hora el cuerpo debe estar descansando para que la melatonina esté haciendo el efecto. Entonces, cuando llegue esta hora, entre las 11 y 3 de la mañana, es cuando tiene su máximo efecto, pero el cuerpo tiene que estar en reposo, dormido, para que ésta pueda hacer su acción. Y así es como empieza a funcionar. Ya entonces en la salida del sol, ¿sí? Cuando sale el sol, estamos hablando 6 de la mañana aproximadamente, cuando está esa salida del sol, la melatonina empieza a descender y eso permite que nosotros despertamos. O sea que la melatonina tiene dos funciones importantísimas en el cuerpo. Una que es la inducción del sueño, nos lleva a dormir, y la otra es el despertar, nos permite despertarnos. Esa es la función de la melatonina. Y también mantiene el sueño, como entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana es cuando hay su máxima concentración, quiere decir que ella es la que nos va a mantener dormidos y profundos durante toda la noche. Entonces, fíjense qué tan importante es esta hormona para nuestro cuerpo, para nuestro cerebro. Pero lógico, aparte de que sabemos ya nuestra función, también tenemos que reconocer que tenemos que tener un hábito saludable del sueño, tenemos que tener una higiene del sueño adecuada, inclusive hay unas normas de sueño, normas de higiene de sueño que ustedes deben seguir, y que en mi canal de YouTube acá hay un video exclusivamente hablando sobre las normas de higiene de sueño que dura aproximadamente 7 a 8 minutos para que lo puedan ver. Es recomendable para las personas que tienen insomnio que hagan esas higiene de sueño. Importante. Si ustedes ya tienen un protocolo de sueño, lo pueden seguir haciendo sin ningún problema.